Uno de los primeros eh, investigadores, en esa época no había biólogos, no existían los biólogos, ni siquiera los botánicos, ¿sí? No había universidades que enseñaran esas carreras eh, tan en particular, digamos. Eh, Muchos de los investigadores tenían formación en medicina, ¿sí? Por una cuestión de que muchas de los tratamientos para dolencias eran con plantas. En general los médicos sabían bastante de plantas. Bueno, este es el caso de Linneo. Linneo es un investigador muy conocido en las ciencias biológicas, y ahora yo les voy a contar por qué. ¿Sí? Era de origen sueco, ahí está la fecha de nacimiento y de muerte, ¿sí? O sea que vivió durante el siglo XVIII. ¿Y por qué es tan importante el aporte de Linneo? Porque de todas las clasificaciones de seres vivos, ¿se acuerdan que yo los puedo clasificar por si son comestibles, si son venenosos? Bueno, por diferentes criterios más pragmáticos, más útiles. Linneo fue uno de los primeros que empezó a clasificar los seres vivos eh, por características de las especies, ¿sí? No tanto prácticas desde el punto de vista humano, de si me la puedo comer o no, si me sirve o no, sino más por cuestiones biológicas. Y además propuso otras cosas que vamos a ver ahora en un ratito. Así que, y aparte describió muchas especies. Es decir, desde el punto de vista biológico, Linneo fue uno de los primeros que empezó a describir, obviamente fenotípicamente diríamos hoy, ¿sí? Él no usaba ese término, pero nosotros sí lo podemos usar. A partir de rasgos fenotípicos empezó a describir muchas especies. Digamos que Linneo fue como el padre de la taxonomía y de la y de ponerle nombre a las especies, ¿sí? Él también, ahora vamos a ver que propuso una forma de nombrar las especies. El trabajo de Linneo quedó reflejado en libros, ¿sí? Que él escribió. Eh, Hay uno que es totalmente de plantas, que es Especies Plantarum, y otro que es Sistema Natural, que es un libro que tuvo 14 ediciones, si no me equivoco, o bueno, por ahí, 14, 15. La primera salió en 1735, la última salió en 1758, que era donde Linneo iba incorporando las especies que iba describiendo, ¿sí? Él describía especies y las iba incorporando a estos libros. Entonces, como cada vez eran más especies, las ediciones tenían más descripciones, ¿sí? Eh, el libro de este Sistema Natural eh, salía como todas las publicaciones en ese momento en latín, ¿sí? Era como que el idioma oficial, digamos, para este tipo de publicaciones era el latín, ¿no? De ahí, obviamente, había una cuestión eh, inspirada en los textos religiosos también, ¿sí? Acá hay una tapa, o primer página sería esto, del tomo 1 de el libro Sistema Natural de Linneo, ¿ves? Está todo en latín, ¿sí? Y esta es de la última edición, 1758. Bueno, lo que propone ahí Linneo es o son algunas características para clasificar los seres vivos que nosotros seguimos usando en la actualidad, ¿no? Eso es lo que tiene de, de destacable esto. O sea, 200 años después seguimos usando algunas de las cosas que propuso Linneo. Bueno, una es clasificar los organismos ya no por, como hacíamos con los CD, por criterios opinables, ¿sí? Sino por criterios comprobables. ¿Está bien? Eso ya lo acerca un poco más a una clasificación científica. ¿Está bien? Por ejemplo, usar cuestiones fenotípicas,
¿sí? Linneo usaba mucho para clasificar las plantas, por ejemplo, comparaba las flores, ¿sí? Cuestiones de las flores, que nosotros veremos más adelante, él usaba mucho las flores para clasificar las plantas. ¿Y qué propuso? Propuso usar categorías jerárquicas, ¿sí? Acuérdense la clasificación que hizo Daira. Acá empieza esto de empezar a clasificar poniendo criterios, pero ir armando una clasificación jerárquica. Primero un criterio, después otro, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Esto es importantísimo, la designación binomial de las especies. ¿Está bien? Si yo describo algo le tengo que poner un nombre. ¿Está bien? Ahora, pasa en la actualidad que una planta o un ave puede tener muchos nombres según la zona. Pasa acá en la Argentina, un mismo pájaro, capaz que en Corrientes lo llaman de una forma, acá en Buenos Aires la gente del campo lo llama de otra, ¿sí? Y si ese pájaro está en Venezuela lo llaman de otra forma. Entonces, la necesidad de nombrar a las especies de una sola manera y que en todo el contexto científico internacional tenga el mismo nombre, eso es muy importante. Bueno, Linneo propuso para las especies una clasificación binomial, es decir, que cada especie, su nombre, esté formado de dos partes, ¿sí? Mínimo. Puede haber más, pero por lo menos dos partes. En el caso de nuestra especie, la especie humana, el nombre de la especie es Homo sapiens, ¿sí? Homo sapiens es todo el nombre de la especie, las dos partes. Algo importante, y ya a partir de ahora lo tenemos que ir cumpliendo, ¿sí? Siempre los nombres científicos se escriben en letra itálica. ¿Está bien? Son convenciones, pero bueno, las tenemos que respetar. Si se puede, es decir, si estoy usando, por ejemplo, un procesador de texto, la computadora me deja escribir en itálica, entonces se escriben en itálica. Si no se pueden escribir en itálica, a veces se los subraya, ¿sí? Como para destacar que es un nombre científico. Bien, vamos a empezar a clasificar seres vivos. Decíamos que cuando uno clasifica, lo hace con cierto objetivo. En el caso de los discos es, si yo ahora quiero ir a buscar un disco para escuchar, o un CD para escuchar, yo voy a encontrarlo rápido, porque sé a dónde ir, ¿sí? Si los discos están ordenados. Bueno, si pasamos a los seres vivos, los objetivos son ligeramente diferentes, ¿sí? La clasificación biológica actual tiene estos objetivos, digamos. Uno sería agrupar los taxones, ya vamos a ver lo que son taxones. Agrupar, por ejemplo, las especies. En lugar de taxones pongan especies. Agrupar las especies según similitud, ¿sí? Ese es uno. El otro es reflejar, este es muy importante, reflejar la filogenia, ¿sí? La filogenia no es otra cosa que la historia evolutiva. ¿Está bien? Desde el origen de la vida, cosa que estamos viendo, tema que estamos viendo en biología celular, los seres vivos fueron cambiando, las especies fueron cambiando, ¿sí? Y eso ocurrió una sola vez, es un evento histórico, ¿sí? Esos cambios, que para nosotros es lo que vamos a llamar evolución, ¿sí? Los cambios en los seres vivos, en las especies, es la evolución. Todos esos cambios, toda esa historia, es lo que nosotros vamos a llamar filogenia. Bueno, un objetivo importante va a ser que los seres vivos, una vez que lo clasifiquemos, eso refleje la filogenia, refleje lo que fue pasando en la historia evolutiva de los seres vivos, ¿sí? Después vamos a ver un ejemplo más adelante que le va a quedar más claro esto. Y un tercer objetivo puede ser, o es, que
que esa clasificación me sirva como herramienta para hacer posibles predicciones, ¿sí? Entonces, si yo al clasificar me quedan dos especies en un mismo grupo, y yo sé ciertas características de una de esas dos especies, en cierta forma eso me está dando algo de información de la otra, porque por algo terminaron juntas en ese mismo grupo, ¿se entiende? Volviendo a los discos, si yo estaba buscando un disco de los Beatles, y bueno, fui a idioma inglés, o sea, encontré al disco de los Beatles, porque yo sé sobre los Beatles, y al lado de los Beatles encuentro un disco de un grupo que desconozco, ¿está bien? Digo, bueno, pero está al lado del de los Beatles. Evidentemente, musicalmente se debe parecer, ¿sí? Por algo está acá al lado. ¿Se entiende? Bueno, con las especies va a pasar lo mismo, ¿sí? Especies que terminaron clasificadas juntas deben compartir, o comparten seguramente, muchas cosas, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué vamos a clasificar en biología? Lo que vamos a clasificar no van a ser discos ni libros, sino que vamos a clasificar taxones, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito mejor qué es esto. ¿Y en qué lo vamos a clasificar? Lo vamos a clasificar en categorías. Estos son dos términos que se suelen confundir, taxón y categoría. Así que vamos a tratar de evitar que eso ocurra. ¿Está bien? Y las categorías van a ser jerárquicas. ¿Está? Entonces, vamos a empezar a clasificar. La cuestión sería así. Yo voy a empezar a clasificar en estas cajas, decíamos, ¿sí? Bueno, va a haber diferentes tipos de cajas. Va a haber cajas más grandes, cajas más chicas, y más chicas, y más chicas, ¿sí? Cajas que van entrando dentro de otras cajas. Entonces, el tipo de caja, esto es una analogía, ¿no?, que estamos haciendo. El tipo de caja va a ser la categoría. Hay categorías más grandes que van a contener categorías más chicas, cajas, que van a contener categorías más chicas, cajitas, ¿sí? Entonces, las cajas, los tipos de cajas serían las categorías. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va en esas cajas? Hay algo, hay un contenido. Bueno, el contenido de las cajas son los taxones. En el caso del ejercicio de ustedes eran los CD. ¿Está bien? Y algo que hasta ahora no habíamos mencionado, pero que es fundamental. Yo a la caja le tengo que poner una etiqueta. Y la etiqueta de la caja es el contenido. O sea, yo le voy a poner etiqueta de lo que tiene adentro. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros vayamos abriendo estas cajas, y estas cajas contengan cajas adentro más chiquitas, la etiqueta de las cajas lo que me va a decir es cuál es el contenido. ¿Está bien? Entonces, los tipos de cajas son las categorías, el contenido son los taxones, ¿sí? En definitiva, nosotros lo que queremos es clasificar, en lugar de discos, clasificar especies. O sea que las especies son un tipo de taxón, ¿sí? El Homo sapiens es un taxón. ¿Está bien? El tomate es otro taxón. El sauce es otro taxón. Que va a ir adentro de alguna caja. Esa caja que contiene ese tipo de caja que contiene al tomate es una categoría. ¿Está? Vamos viendo con ejemplos. Entonces, imagínense esta situación. Esta caja tiene todos los seres vivos adentro, todas las especies, 2 millones ahí adentro, ¿sí? Bueno, obviamente hay que clasificarlo porque ahí nadie va a encontrar nada. Entonces, vamos a empezar a clasificar. El primer paso ustedes lo conocen. Si yo abro esta caja, aparecen cajitas adentro. Esas cajitas, que son 5, según la clasificación actual de reinos, ¿sí?, son monera, protista, fungi, animales y plantas. ¿Está bien? Entonces,
vamos a repasar esto. Este tipo de caja, que son 5, ¿sí? Este tipo de caja, que son 5, tienen la categoría reino. Reino es una categoría, ¿sí? Hay 5. Según los criterios que vamos a usar nosotros, hay 5. Ahora, y acá está la etiqueta, protista, animal. ¿Qué contienen esas cajas categoría reino? Bueno, contienen, por ejemplo, esta contiene todas las bacterias, esta contiene todos los hongos, ¿sí? Las plantas y demás. Si nosotros estuviéramos buscando al humano, al Homo sapiens, ¿qué caja abro? ¿Sí? Bueno, abro esta caja. ¿Sí? Entonces, agarro la caja animal, la saco. Quedaron todos los otros seres vivos en otras cajas. Ahora, en esa caja animal están todos los animales. Todos. ¿Sí? Millones de especies. Entonces, acá vienen más criterios. Yo usé criterios para separar reinos, que esos ustedes más o menos lo saben, igual los vamos a repasar. Ahora que yo ya usé esos criterios y sé que el humano es un animal que está dentro de esta caja, el problema es que al lado del humano, en esta caja, va a estar la lombriz, el hornero, la ballena. Entonces, tengo que poner criterios nuevos. Y eso implica armar cajitas nuevas. ¿Sí? Entonces, adentro de esta caja, que era una caja tipo reino, me aparecen otras cajitas incluidas. Esas cajitas se van a llamar en zoología phylum. Fíjense que yo estoy haciendo la clasificación del Homo sapiens. Nosotros estamos en una materia que es botánica, pero yo estoy haciendo la clasificación del Homo sapiens porque todavía mucho de plantas no conocemos. Entonces no podemos clasificar cosas que no conocemos. Por eso estoy dando un ejemplo en realidad zoológico, ¿no? De un animal. Entonces, tengo todas estas cajitas que son los phylum, que son creo que 50 y pico. No me acuerdo bien. Bueno. Están separados por criterios. Bien, hay una de esas cajitas que es la caja insectos. Bueno, pero acá el humano no está. ¿Sí? Hay otra caja que es moluscos. ¿Sí? Y hay más. Bueno, hay una caja que va a ser cordados. ¿Está bien? Nosotros, los humanos, respondemos, cumplimos los criterios puestos para estar dentro de esta caja. Entonces, ¿qué hago? Saco la caja cordados. ¿Ven que voy sacando de una caja cajas más chiquitas? Ahí se nota la jerarquía. ¿Sí? La caja más grande era reino. El tipo de caja. Ahora phylum. Ahora saco la caja roja, phylum cordados. ¿Sí? Caja roja. Pero adentro de la caja cordados hay un montón de especies. Miles. ¿Sí? Bueno. Hay una caja dentro de esta, obviamente más chiquita, ahí se vuelve a ver la jerarquía. Estas cajas ahora se llaman subphylum. ¿Sí? Y va a haber una que es vertebrata. En esa caja vertebrata yo sé que está el ser humano, pero con otras muchas especies. Entonces, saco la caja vertebrata y la abro. Pero en esa caja están todos los peces, todos los mamíferos, todos los reptiles, todas las aves. ¿Sí? Muchísimas especies. ¿Está bien? Por ejemplo, la caja peces es muy grande comparada capaz que con esta. ¿Sí? Hay muchas especies de peces. Ahora, yo estoy buscando al humano, ¿sí? Estas cajas que están dentro de la caja subphylum, estas cajas se llaman clase. Entonces, repasemos, veníamos, reino, phylum, subphylum, ahora estoy en clase. Estoy buscando al humano, agarro la clase mamíferos, saco esta caja verde, corro el resto, abro la caja verde, ¿sí?
Abro la caja mamíferos y si ahí no ordeno, voy a tener suelto el humano, un camello, eh, una comadreja, un ornitorrinco, ¿sí? Son todos mamíferos, pero con diferentes características. Entonces yo los puedo seguir ordenando. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, los mamíferos se ordenan en estas tres subclases, ¿sí? Marsupiales, euterios y monotremas. Euterios son los que tienen los mamíferos que tenemos desarrollo completo, ¿sí? En la hembra, ¿está bien? Los marsupiales tienen una parte de desarrollo, pero el embrión se termina de desarrollar en el marsupio, en la bolsa, ¿sí? Como los canguros. Y los monotremas son unos mamíferos medio raros que ponen huevo. De hecho, creo que quedan dos especies nada más. El equidna y el ornitorrinco. Nosotros estamos acá. Entonces, agarro la caja euteria. ¿Qué tipo de caja es? Es un tipo de caja subclase. Igual que la caja marsupial, igual que la caja monotrema. Pero ¿qué es diferente entre estas tres cajas? El contenido. El contenido me lo dice la etiqueta. ¿Está bien? El humano está acá. Está contenido acá. Porque tiene las características de un mamífero de esta subclase. ¿Sí? Entonces, agarro la caja aleta, la abro y sigue habiendo muchísima diversidad. ¿Está bien? Está el perro, está un murciélago, está la ballena, está el humano, está el gorila, está el chimpancé, ¿sí? Son todos euterios, son todos mamíferos euterios. ¿Está bien? Bueno, pues yo estoy buscando al humano. Entonces ahí voy a tener que agarrar esta cajita, que como está dentro de la otra categoría, esta cajita ya pertenece a otra categoría, que es la categoría órdenes. Esto es un orden, carnívoros, esto es otro orden, quirópteros, este es otro orden, primates, cetáceos, bueno, hay muchos más, ¿no? Yo puse 3 a modo de ejemplo. Manoteo la caja primates, corro el resto, la abro y me encuentro con más cajitas. Porque dentro de los primates, les decía yo que está el gorila, está el babuino, ¿sí? Que es ese mono blanco, medio con los pelos, parece medio un loco, medio despeinado. Está el mono aullador, ¿sí? Que capaz que es acá nativo de Argentina y Brasil. ¿Está bien? Entonces, bueno, son todos primates, son todos euterios, son todos mamíferos, ¿sí? Son todos cordados, son todos animales. Si voy recreando la clasificación. Pero hay diferencias entre un gorila, un babuino, un mono aullador y un humano. Entonces, vuelvo a poner cajas más chiquitas. Ese tipo de caja se llama familia. ¿Está bien? Bueno, nosotros, en cuanto a familia, vamos a estar en la familia Hominoidea. Entonces, agarro esta caja naranja, la abro, ¿y qué va a pasar? Va a seguir habiendo diversidad. ¿Sí? Por ejemplo, voy a tener en esta caja, que dice este tipo de caja, que ahora va a ser una caja de tipo género, ¿sí? Que está dentro de la caja familia, ¿se acuerdan? Bueno, esta caja tipo género dice gorila, ¿sí? Acá van a estar todas las especies de género gorila. Acá van a estar todas las especies de género pan. Y acá van a estar todas las especies de género homo. ¿Sí? Hay diferencias entre estas especies, por eso se los separó en diferentes cajas. ¿Está bien? Bien, yo estoy buscando al ser humano, entonces me quedo con la caja Homo. Saco la caja azul, la abro y ahí llegamos a lo que nosotros queríamos, que es las
especies. ¿Cuál va a ser el contenido de esa caja? Especies. ¿Sí? Entonces, acá ven la diferencia bien entre taxón y categoría. ¿Sí? Estos son taxones. ¿Ah? Este es el contenido de la caja. El tipo de caja, especie, es la categoría. O sea, el Homo sapiens es un taxón que pertenece a la categoría especie. El Homo erectus es otro taxón que pertenece a la categoría especie también. Y que comparten, ¿sí?, el género. El género es Homo. Homo es un taxón que pertenece a la categoría género. ¿Está bien? Bien. Nosotros somos la única especie actual del género Homo, Homo sapiens, pero hubo otras, ¿sí? Homo erectus, Homo habilis, hubo otras más. En general, cuando se le pone este simbolito de una cruz, es porque ya es una especie que está extinguida. ¿Está bien? Pero nosotros, cuando clasificamos la biodiversidad, se clasifica la biodiversidad actual y también se clasifican las especies extinguidas, ¿sí? No es que como ya se extinguieron ya no importa. También se clasifican. Ahora, les cuento algo, por ejemplo. Recuerdan que yo les contaba que para hacer sistemática, que era esta rama de la biología que clasifica a los seres vivos, se usan herramientas de diferentes disciplinas. Bueno, una de esas disciplinas era la biología molecular. El hecho de poder secuenciar el ADN permitió toda una información nueva, tener una información nueva que cambió algunas clasificaciones. Y ahora quiero detenerme en eso. Yo podría llegar a mover una especie de una caja a otra. Porque yo capaz que primero puse esa especie en una caja, pero ahora con un dato nuevo, yo digo, no, esto no va acá, ¿sí? Esto va en esta caja. Eso pasó, por ejemplo, con el chimpancé. El chimpancé es de la especie Pan troglodytes. Es el nombre científico del chimpancé. Antes de todos estos datos moleculares, ¿sí?, antes de poder comparar los genomas del chimpancé y del humano, el chimpancé estaba en una familia propia, ¿sí? O sea, no estaba en la familia homínidos con los humanos. Tenía otra familia. O sea, habían armado otra caja y habían puesto a la especie y al género Pan troglodytes. Ahora, con los datos nuevos, moleculares, el genoma del chimpancé y del humano son tan parecidos, ¿sí?, que no amerita que estas dos especies estén tan separadas. Entonces, hoy por hoy, tanto el género Pan como el género Homo van dentro de la misma caja, que es la familia homínidos. ¿Sí? Antes estaban separados, ahora se los juntó. ¿Se entiende? Porque esto es importante que lo entiendan. Estas clasificaciones son dinámicas. ¿Sí? Esta especie, Homo sapiens, yo, por criterios que yo puse, en este caso con acuerdo con otros científicos, que pusimos, digamos, con acuerdos que fuimos coordinando, coincidiendo entre todos, terminamos poniendo esta especie en esta caja. Pero el día de mañana, con datos nuevos, o con datos corregidos, o con lo que sea, yo puedo sacar esta especie y ponerla en otra caja, o agregar otra especie a esta caja, o directamente decir, che, esta caja no tiene sentido. Porque en realidad yo no estoy clasificando cajas. Yo lo que estoy clasificando es esto. ¿Está bien? Esto es la categoría es un invento. Yo no salgo a la naturaleza y veo reinos y veo
familias, órdenes, subclases, subfilum. No, yo salgo a dar una vuelta y veo aves. ¿Está bien? Veo insectos, veo mamíferos, veo un gorrión, veo un chingolo, veo una palmera. ¿Está bien? Esos organismos existen independientemente de yo en qué caja los puse. Es como el CD. El CD existe. Después si yo lo meto en una caja o lo clasifico por idioma o por... Eso es problema mío. Puedo un día decir, che, esta clasificación no funciona, la hago de nuevo. ¿Está bien? Y los ordeno de otra forma. Con los seres vivos pasa lo mismo. Las clasificaciones son artificiales. Lo que existen son los taxones. Los taxones sí existen. Las aves existen. ¿Sí? Y están en una categoría que es clase. ¿Está bien? El gorrión existe, la palmera existe. Bien. Bueno, ahora miren esto un cachito. Nosotros hicimos un ejemplo con el humano. ¿Sí? Vimos que estaba en el reino animal, que era un cordado, vertebrado, mamífero, primate, homínido. Bueno, la tribu no la vimos, es hominini, ¿sí? Homo y Homo sapiens. Ahora, nosotros estamos en la materia botánica. En botánica se usan las mismas categorías, ¿sí? Nada más que en lugar de filum se habla de división, ¿sí? Filum es para animales, lo van a ver en biología de los animales. Nosotros en plantas vamos a hablar de división. Así que este cuadrito, recuerden que lo tienen en esta presentación porque les va a ser útil. En vez de subfilum vamos a hablar de subdivisión. Y después todo igual. Clase, orden, familia, tribu, género, especie. Y en el caso de las plantas, puede haber subespecies y variedades. ¿Sí? Piénsenlo, por ejemplo, esto es muy conocido con algunas verduras y frutas que nosotros consumimos. Piensen, por ejemplo, el caso de los tomates, ¿sí? El tomate perita, el tomate cherry, el tomate platense. Bueno, todos esos tomates son variedades, ¿sí? De la misma especie. Entonces, repasando, los tipos de caja son las categorías. División, subdivisión, clase, orden, familia, tribu, género, especie, subespecie, variedad. Estos son los tipos de caja. Lo que yo meta adentro, lo que yo esté ordenando, ¿sí? El contenido son los taxones. ¿Está bien? Acá un ejemplo con plantas. Por fin, ponemos una planta en la materia botánica. Pero bueno, nos costó llegar, pero llegamos. Este es un árbol que capaz que acá en la costa yo no vi ninguno. Es un árbol originario de lugares más subtropicales, digamos, del norte de Argentina. Es el árbol que la especie que se conoce como tipa. Tipa, ¿sí? En Buenos Aires se usó mucho en un momento para hacer arbolados de calles. Crece mucho este árbol y hay avenidas en Buenos Aires arboladas con estos árboles que son realmente bastante imponentes porque sombrean mucho, ¿sí? O sea, y después en primavera dan estas flores muy lindas, amarillas, que en general esta planta está parasitada por pulgones y es muy común que uno se pare abajo de estos árboles y le caigan gotitas, ¿sí? Parece como que el árbol le estuviera llorando. En realidad esas gotitas es parte de lo que succionan estos pulgones, ¿sí? Del líquido que succionan los pulgones de la planta. Bueno, entonces, ¿cómo clasifico esta planta? Bueno, va a la categoría reino, le va a corresponder reino planta, ¿sí? En la categoría división, ¿sí? Magnolophyta, clase Magnolopsida, orden Favales, familia Fabaceae, género Tipuana, especie Tipuana tipú, ¿sí?
¿Ven? Dos nombres, como dijo Linneo, Tipuana, Tipú. ¿Está bien? En botánica, todos los taxones, ¿sí? Planta es un taxón, que está en la categoría reino. Magnolophyta es un taxón, que está en la categoría división. Magnolopsida es un taxón, que está en la categoría clase. Siempre terminan con el mismo sufijo, sería. Entonces, todos los órdenes van a terminar en ales. Entonces, si yo digo favales, yo sé que es un orden, porque termina en ales. ¿Sí? Entonces, esto está bueno, a veces acordárselo, porque la terminación me está diciendo a qué categoría pertenece. Si yo digo fabácea, como termina en ácea, es, aceae sería en realidad, es una familia. ¿Sí? Ahora a mí me dicen poácea, yo no sé bien qué es por ahora, pero si termina en Asia es otra familia. ¿Se entiende? La terminación en botánica nos está diciendo qué tipo de taxón es, a qué categoría pertenece. Ustedes no saben por ahora qué es una magnolophyta, una favales, fabácea. Tampoco vamos a ver toda la diversidad, pero bueno, ya lo van a ir conociendo más adelante. Esto se lo dejo para que lo vean ustedes. Bien. Y acá vamos a una de los criterios que habíamos puesto de los objetivos, mejor dicho, para clasificar a los seres vivos, que era esto de que terminen, luego de toda la clasificación, que terminen juntos, en este caso juntas, especies con características similares, ¿sí? Entonces, yo acá agarré dos especies muy comunes para nosotros, porque son alimento. Una es esto es una planta de papa, y esto es una planta de tomate, haciendo un poco más de detalle en los frutos, ¿sí? Si ustedes comparan, esto lo saqué de Wikipedia, si ustedes comparan la clasificación de la especie de tomate y la especie de papa, están en el mismo reino, y sí, son plantas, ¿sí? Están en la misma división, Magnolophyta, están en la misma clase, Magnolopsida, están en la misma subclase, Asteridae, están en el mismo orden, Solanales, ¿se acuerdan que terminaban en ales? Están en la misma familia, Solanácea, ¿sí? E incluso pertenecen al mismo género, Solanum. ¿Sí? Obviamente diferentes especies. El tomate es Solanum tuberosum, la planta es Solanum lycopersicum. O sea que diferencias hay, porque si no estarían en la misma especie. Pero el hecho que estén en el mismo género, que compartan un mismo género, eso me está diciendo que estas plantas tienen un origen evolutivo común, ¿sí? Tienen una filogenia en común. Por algo terminaron en el mismo género. ¿Está bien? Si yo comparo esta clasificación con la de la tipa, con la del árbol anterior, la tipa es una planta, la tipa está en este orden, la tipa está en esta clase, ¿sí? Pero ya acá cambia. ¿Está bien? No estaba en el orden solanales, estaba en el orden favales. Entonces, una planta de tomate tiene una filogenia, una historia evolutiva mucho más común con la planta de papa que con la tipa. ¿Se entiende? Aunque son las tres plantas. Entonces, la clasificación biológica va a tener que ir reflejando esto. Los organismos que quedan juntos, ¿sí? En categorías jerárquicas cada vez más exclusivas, esas especies tienen que tener una filogenia en común. Bueno, vamos a ir terminando, se está haciendo medio largo esto. Como lo que vamos a clasificar son especies, ahí aparece uno de los grandes problemas de la biología, que es ¿qué es una especie? ¿No? Porque
vamos a clasificar especies, nos tenemos que poner de acuerdo en qué es una especie. Bueno, ahí hay dos grandes diferencias. Antes y después de Darwin. ¿Sí? Antes de Darwin estaba el concepto de especie como algo fijo, ¿sí? Que es el concepto aristotélico. ¿Está bien? Que es el concepto que tenía Linneo. Linneo, estamos hablando del siglo XVIII. Darwin, estamos hablando mitad del siglo XIX en adelante. Es decir, ¿qué hacía Linneo? Linneo agarraba en latín y describía un tomate, una planta de tomate típica. ¿Sí? Esta es la descripción de un tomate típico, de una planta de tomate típica. ¿Tá? Se describía esa planta y se tomaba como tipo. ¿Está bien? Ahora, nosotros sabemos que en los seres vivos hay variabilidad. Incluso si yo describo al ser humano, ¿qué ser humano sería el ser humano típico? ¿Está bien? Hay ligeras diferencias en todos. O sea, no es tan fácil eso. Entonces, el concepto darwiniano de especie ya no piensa en un organismo típico. No hay un humano típico, un perro típico, un tomate típico. ¿Sí? Porque los seres vivos son organismos que evolucionan, las especies evolucionan, ¿sí? Y van cambiando. Entonces, el concepto darwiniano hace más foco en la variabilidad y el concepto aristotélico hacía más foco en la descripción única de una especie. ¿Se entiende? Bien. Otro problema que ocurre con la clasificación de los seres vivos es que una misma especie puede haber sido descrita por muchas personas. Hoy por hoy es más difícil porque los resultados de las clasificaciones se socializan más fácil, revistas, internet, lo que sea. Pero piensen, hace 200 años un científico describió una especie en un país, en otro país otro describía la misma. Claro, cada cual le ponía un nombre, entonces se armaban lindos despelotes. Fíjense, por ejemplo, el tomate, que nosotros decíamos que era Solanum lycopersicum, tuvo todos estos nombres, ¿sí? Dado por estos investigadores en estos años. ¿Está bien? El nombre tiene que ser uno solo. Ahí ya hay criterios, ¿sí? Hay comités que se dedican a esto, internacionales, que tienen todos unos reglamentos para decir no, el nombre de esta especie, de todos estos, es este. ¿Sí? Se usa, por ejemplo, cuál fue el primero, muchas veces. O sea, entre dos nombres queda como válido el primero de esos dos. ¿Está bien? Se considera al que lo describió primero, por ejemplo. Pero hay otros criterios. Entonces, de toda esta variedad de toda esta sinonimia de nombres que tuvo el tomate, actualmente es este, pero puede cambiar. ¿Sí? El tomate no va a dejar de existir porque yo lo llame Solanum lycopersicum o lo llame Solanum spurium. El tomate sigue siendo el tomate. Eso tiene que quedar claro. Bueno, acá les dejo algunos otros conceptos de especie. ¿Sí? Porque el concepto de especie es un concepto muy útil desde el punto de vista biológico, pero claro, depende qué tipo de investigación esté haciendo la persona. Por ejemplo, un paleontólogo que trabaja con especies fósiles no puede decir, como propuso Meyer, que especies son organismos interfértiles, es decir, organismos que se pueden reproducir entre sí. Porque ¿cómo prueba un paleontólogo que ese hueso que encontró es de un ser vivo que se reproduce con el otro que encontró otro hueso? ¿Sí? Incluso un biólogo que trabaja con bióloga que trabajen con bacterias. ¿Está bien? En los procariontes no hay reproducción sexual. Entonces, incluso los procariontes tienen la posibilidad de pasarse información genética entre diferentes especies.
Entonces este concepto, ¿sí?, el de Meyer, es un concepto que para un microbiólogo o un bacteriólogo no sirve. Eso hizo que haya muchas definiciones de especie. Nosotros la que más vamos a usar, digamos, es el concepto biológico de especie que más vamos a utilizar es el de Meyer. Meyer era un ornitólogo, o sea, estudiaba aves, y él propone que dos individuos pertenecen a la misma especie si se pueden reproducir entre sí, ¿sí?, si hay conexión genética entre ellos. ¿Está bien? Es un concepto bastante fácil de entender, el concepto de Meyer, pero tiene sus excepciones, ¿sí? Bien. ¿Por qué también se complica la definición de especies? Y porque pasan estas cosas, por ejemplo. Si yo hago mucho hincapié en lo fenotípico, en los rasgos, uno podría decir que este pajarito es diferente a este. Y no, son la misma especie, ¿sí? Sonotrichia capensis, que es el chingolo. ¿Está bien? Así suelen ser los chingolitos de nuestra zona, y así son los chingolos de más al sur, en la Argentina. ¿Sí? Tienen más gris en la cabeza o menos negro, como quieran verlo. Pero son la misma especie. ¿Está bien? Hay una continuidad genética acá. Pero bueno, fenotípicamente tienen diferencias. Incluso pueden tener diferencias en el canto, ¿sí? Si uno los graba, los dos cantos, y los compara, no son exactamente iguales. Esto se llama especies politípicas, ¿sí? Si la diferencia es muy grande, ya podemos empezar a hablar de subespecies o razas. ¿Está bien? Después hay problemas como estos, como este. Especies crípticas, ¿sí? Estos aves son de Norteamérica, no son de acá. Sturnella magna y Sturnella neglecta. Son dos pájaros, ¿sí?, que si uno los ve así rapidito, dice, son iguales. Fenotípicamente son iguales. No son tan iguales, sobre todo la diferencia está acá, ¿sí?, en la cabeza. Creo que en el canto también. Y no se reproducen entre sí, ¿sí? Acá en la Argentina tenemos casos parecidos a estos, de especies fenotípicamente muy similares. ¿Está bien? Bueno, eso se llama especies crípticas. Crípticas viene de que están como escondidas, ¿no? Acá hay dos especies, pero si uno se concentra en lo fenotípico, parecería ser una sola. Pasa también algo parecido con las jirafas. ¿Está bien? En África. Nosotros jirafa pensamos que es una sola especie. Todavía se están peleando ahí los zoólogos a ver cuántas especies son. Por ejemplo, acá dice que son 4. Acá hay más cantidad de especies, ¿sí? También el tema de la especie suele tener que ver con poblaciones a veces que están aisladas geográficamente. Por ejemplo, acá está la jirafa angolensis y acá está la jirafa reticulata. Estas dos poblaciones, ¿sí?, no se van a encontrar nunca. Geográficamente están separadas. Acá en el medio, capaz que hay ciudades, campos. No es que estas jirafas pueden moverse hasta acá libremente. Este aislamiento geográfico entre diferentes poblaciones, evolutivamente, con el tiempo, puede llevar a lo que se llama el proceso de especiación y a que se vayan marcando cada vez más diferencias entre individuos de una población y otro, y con el tiempo pueden terminar siendo especies diferentes, ¿sí? Bueno, acá tenemos especies polimórficas, ¿sí? Bueno, especies con una gran variedad de fenotipos. La diferencia con el caso de los chingolos es que esos dos chingolos que yo mostré, uno es el chingolo típico pampeano, el otro es el chingolo del sur, ¿sí?, de la Patagonia. En este caso, en las especies polimórficas, todos estos coleópteros todos estos insectos, que son de la especie Harmonia axiridis,
pueden estar en el mismo lugar, o sea, la misma población, ¿sí? Esas son especies polimórficas, o sea que tienen muchas formas o tipos diferentes. Y después tenemos el caso de especies que yo no puedo describir un solo individuo, porque por ejemplo con las abejas no es lo mismo la abeja obrera que la abeja reina que el zángano. Entonces las tres son individuos de abejas, pero los tres son diferentes fenotípicamente, genéticamente, en comportamiento, ¿sí? Entonces, si yo voy a describir a la abeja, ¿cuál describo? En este caso lo que se dice es que hay castas. Esto pasa mucho en este tipo de insectos, que son los himenópteros, las hormigas también, ¿está bien? Por ejemplo, en las hormigas en muchas especies está la hormiga, bueno, la reina, están las hormigas obreras, las voladoras, las hormigas soldado, ¿sí? Que son las que cuidan el hormiguero. Bueno, ahí se habla de castas.